¡Irasai! Mira que le tengo dicho que no utilice sus tácticas de zorro mágico en la izakaya. ¿Qué ha sido eso? Pues son las fans de Shiro, uno de los protagonistas de la novela The Fox Wife, que ha decidido visitarnos en la izakaya y las está volviendo a todas locas. En fin, ahora le digo que pare un ratito, que ya ha tenido bastante diversión por hoy. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Comenzamos abril, mes de los libros por excelencia, así que en la Izakaya hemos decidido hablar de novelas de autores asiáticos. Y quiero comenzar con una autora de origen malayo, de la que sabemos muy poquito de su vida porque es bastante novel. Me refiero a Yang Si-chu. Ella nació en Filipinas porque su padre es diplomático, así que estuvo toda su infancia viajando de un lado para otro. Pero ella pertenece a la cuarta generación de inmigrantes de origen chino en Malasia. Ya adulta se graduó en la Universidad de Harvard y por un tiempo trabajó en el mundo corporativo mientras lo simultaneaba con su pasión por la escritura. Es por eso que su primera novela le costó 3 años. Actualmente vive en California con su marido y sus hijos y se dedica por completo a su carrera literaria. Lo que no me preguntéis es en qué parte de California, no tengo ni idea. No sé si un día yo yendo al supermercado me la voy a encontrar, no lo sé. Me supongo que será en la zona esta de Los Ángeles, San Diego, una cosa así como más... Normalmente los escritores no viven por la Bella Área. O puede que sí, no lo sé. Pero vamos al tema de los libros, que es lo que nos ocupa hoy. Su primera novela se tituló The Ghost Bride, que eso traducido sería La novia fantasma. En inglés salió publicado en el año 2013, lo tenéis en español como La novia fantasma por la editorial Colmenar. Y la premisa de esta novela está basada en la experiencia de su propia abuela, que estuvo a punto de ser una de estas novias. Pero antes de comentaros el argumento del libro, permitidme que os explique un poquito de qué va esta costumbre. El tema de los matrimonios fantasma o Mingun, perdón mi chino, seguramente esto no se pronunciará así en la vida y estoy diciendo cualquier otra barbaridad, cuya traducción literal sería matrimonio espiritual, y es que en China existe la creencia de que si se muere alguien en plan soltero, chico, chica, chaco, da lo mismo, hay un desequilibrio entre el yin y el yang. Para quien no lo sepa, existen estas dos energías en el universo que para lograr un equilibrio tienen que estar en relación. El yin se considera femenino, el yang se considera masculino. Así que cuando se junta una pareja y se casa, se crea un equilibrio entre el yin y el yang. Pero claro, si te mueres soltero, eso no. Para lograr que tengas ese equilibrio una vez muerto, lo que se hace es que se te casa en el inframundo. Porque ya os he comentado más de una vez que el tema del infierno o de la otra vida o del otro mundo, como queramos llamarle, en China es el concepto este de que eres lo mismo que has sido en vida. O sea, te vas a vivir a un mundo de ultratumba que es un calco de lo que has dejado en tu vida humana. Con respecto a los matrimonios estos con muertos, normalmente en la China continental se realizan entre 2 personas fallecidas. ¿Que qué más le dará? Que no sé qué. No, es que están en la otra vida también y los casas y entonces en la otra vida están casados. ¿Y eso cómo lo saben? Pues a ciencia cierta no lo pueden saber porque nadie vuelve de allí, pero la creencia popular es que tú sigues igual en la ultratumba. ¿Y cómo saben que estos dos se querían casar? Bueno, eso lo veremos luego.
Porque aquí lo que nos interesa es que en Taiwán y en el sudeste asiático, este tipo de matrimonios se pueden realizar entre una persona muerta y una persona viva. Temazo aquí. Esto podía darse entre un hombre muerto y una mujer viva o entre una mujer muerta y un hombre vivo. Lo que pasa que las implicaciones que tenía cuando era un hombre muerto y una mujer viva eran más importantes y más, digamos, problemáticas que para un hombre. Porque en el caso femenino era para mantener el linaje, porque la viuda, entre comillas, podía adoptar a un niño y así seguía el apellido familiar. Ah, pero ¿se podía quedar embarazada? No. Aquí se hacía voto de castidad, que conste. Niño sí, pero niño adoptado, que a veces era hijo del matrimonio de algún otro hermano o de algún familiar por ahí. Pero la mujer en cuestión, nada de ver hoja verde. No. Otro problemón que resolvía es que si el hermano mayor fallecía sin haberse casado, los hermanos menores no podían casarse a su vez porque era el hermano mayor el que tenía que hacerlo primero. Pero si este la ha palmado, los demás quedan ahí en una especie de limbo. Otras veces también podía darse el caso de que tu prometido se moría y entonces la chica participaba en el funeral, hacía voto de castidad y se iba a vivir con la familia del no marido. Lo que pasa que yo me supongo que en ese caso es porque la cosa estaba como muy cerrada, como muy pactada. Porque normalmente este rollo de que ahora casamos al fallecido con una viva, no siempre, pero algún caso hubo, era por expreso deseo del difunto, que es que se aparecía en sueños algún familiar o lo expresaba mediante un medium. Esto no es broma. Esto ha pasado. Para otra de las cosas que servían este tipo de matrimonios fantasma era para quedarte soltera. Si tú no tenías ningún tipo de interés en casarte con nadie, una de tus opciones era realizar este tipo de matrimonio con alguien fallecido, total, noche de bodas ninguna, y lo único que te tenías que ir a vivir con la familia del marido. Ya os digo que en el caso de que fuera un hombre el que se había casado con una mujer fallecida, este tipo de cosas de me tengo que ir a casa de la familia de ella, eso no ocurría. O sea que encima ellos salían ganando. Pero vamos, no solía ser el caso. Se buscaban más chicas. Con respecto al ritual, es todo lo mismo que una boda normal y corriente. Lo que pasa que si hay uno de los contrayentes que está vivo, entonces se construye una figura, una efigie de la otra persona con la que te vas a casar. Chico, chica, chique, lo que fuere. Que aún encima es con todos los pasos de una boda. Se le da de comer antes de la ceremonia, se la lleva de una casa a la otra, todo. Se intercambian los regalos entre familias y cuando todo eso ha pasado, la efigie del difunto o de la difunta se quema. Caso de que los dos contrayentes estén difuntos, la boda se realiza con 2 muñecos de bambú, con la cabeza hecha de papier maché, más o menos parecida a la persona difunta, acompañados de toda una serie de objetos y sirvientes hechos en papel, y todo esto, cuando ya se ha pasado la ceremonia, se quema. En sí se queman para que los tengas en la otra vida. Para más información sobre este tipo de muñecos y de cosas en papel que se queman para los difuntos, realizamos un monográfico sobre rituales funerarios en Asia que podéis encontrar en la 2ª temporada y allí os damos muchísimo más detalle sobre este tipo de temas. Para asegurarse de que realmente esos muñecos están representando a las personas que están fallecidas, se les pone en el interior la tablilla esta con el nombre, que eso luego, antes de quemar la figurita, se saca y se pone en el altar familiar. Esto es relativamente importante en el caso de las mujeres porque si te mueres soltera, entonces esa tablilla no puede estar en el altar ancestral.
Te tienen que colocar así en una esquina, en un trozo de papel, una cosa un poco malamente. Mientras que si te has casado, entonces esa tablilla pasa al altar ancestral de la familia del marido. Esto también lo hemos visto en un montón de C-dramas donde la protagonista o el protagonista viven mega preocupados porque la tablilla de su madre esté en el altar de los ancestros, bla, 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 bla. El origen de esta tradición de casar a los muertos se supone que está durante la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 de nuestra era. Pero en la actualidad esto sigue bastante vivo porque en el 2019 se descubrió que había todo un mercado negro de cadáveres para casar, normalmente femeninos, y da igual la edad, porque total luego en el inframundo todos jóvenes. Y basándose en esta costumbre y en la propia experiencia de su abuela, la autora nos lleva a la Malasia colonial de 1893. Allí nuestra protagonista, que se llama Pan Lilang, es una joven de 17 años, procedente de una familia adinerada, muy venida menos, porque su padre, después de la muerte de su madre en extrañas circunstancias, entra en una depresión y se engancha al opio. Durante una visita de este último a la súper influyente y riquísima familia Lim, recibe una oferta de matrimonio para la hija, pero con el heredero de la familia que acaba de fallecer, que se llama Lim Tianqing. Vamos, que le acaban de proponer un matrimonio fantasma. Sobra decir que el padre se lo piensa porque, claro, esto sería un impulso económico para la familia. La cuestión es que la chica no está muy por la labor, pero asiste a una fiesta en la casa de los Lim y no solo se da cuenta de que su vida mejoraría exponencialmente si pasara a formar parte de dicha familia, sino que aún encima allí conoce al nuevo futuro heredero familiar que se llama Tianbai y del que se enamora perdidamente, porque es que es el típico tío guapo, rico, buena gente, estudiando medicina. Lo que pasa que también hay que tener un poquito en cuenta que las interacciones de esta chica con este otro son bastante breves. Así que ese amor que ella siente es más bien ese flechazo que te da por el tío guapísimo. Lo advierto porque es que, claro, la dinámica de esa relación en este libro a veces es un poquito rara, queda un poquito cojea, podríamos decir así. Pero es que es el enamoramiento de una chica de 17 años. La cuestión es que después de esa fiesta, por una serie de motivos que no voy a entrar en ellos, la chica empieza a soñar con el muerto. Y el tipo le explica que en realidad no se murió de forma natural, sino que alguien le asesinó y que la necesita para averiguar la identidad de su asesino. Pero la chica es que no está por la labor. Y el otro venga a aparecérsele en sueños y venga a aparecérsele en sueños. Además, cada vez a peor. Y en el entremedio de ella estar investigando qué es lo que ha podido pasar, primero conoce a Erlang, un tipo bastante extraño, pero del que luego averiguaremos que en realidad es como un ángel infernal. Porque es que resulta que Tianqing, el fallecido, tenía que haber pasado por una serie de cosas, por una serie de tribunales que hay en el infierno y no ha pasado y no saben dónde está. Y es que se sospecha que el muerto ha pagado bajo mano a una serie de funcionarios infernales para saltarse esos pasos y poder estar por ahí de forma ilegal. Yo lo llamaría a Erlang como una especie de la migra, pero infernal. Y después, durante su investigación, aún encima se entera de que su amor, Tianbai, está prometido a otra mujer, que se llama Isabel. En cualquier caso, para lidiar con las apariciones del tipo este que está todo el rato metiéndosele en sueños, se va a una medium que le da una serie de polvos
cosa mágica, medicina, que se supone que si se toma eso por las noches, el espíritu no le dará por saco. El problema es que lo mezcla de tal manera que se pasa en la dosis y es ella la que entra en el mundo de los muertos, porque está entre la vida y la muerte, entra en un coma extraño. Y aquí se inicia una superaventura genial con un montón de detalles sobre el inframundo chino que son interesantísimos, porque te muestra para qué sirven todas esas cositas que queman para los muertos. Tiene una parte en la que llega a la llanura de los muertos que tiene que cruzar para conseguir llegar a la ciudad de los muertos, que es totalmente fascinante. Aparte de cómo se las ingenia para entrar entre el mundo de los vivos y los muertos, que eso ya también es complicadísimo e interesantísimo. Y allí en el inframundo va a vivir toda una serie de aventuras en las que no va a estar sola, porque Erlang va a estar allí para ayudarla. Y os aseguro que es un pedazo de personaje genial. Pero no os voy a dar más detalles porque merece la pena leer esa historia. Para la gente que no tenga paciencia y que diga, no, mira, yo es que los libros no, existe versión en drama que yo sepa todavía está en Netflix España, no sé cómo estará en los otros países. Lo que pasa que yo lo advierto, la historia, a pesar de que tiene algunos puntos en común con el libro, no tiene absolutamente nada que ver con el libro. La historia lamentablemente cambia muchísimo, lo cual es bastante triste porque además tiene un pedazo de actor haciendo de Erlang, que es el taiwanés Wu Kan-ren, pedazo de actor famosísimo, guapísimo, y ella es la taiwanesa Huan Pei-ya, que tampoco es que lo haga mal, pero lo que hacen es que me meten un pedazo de maromazo haciendo de Tian Jin el muerto, que no tiene nada que ver con el libro porque en el libro es un tío con gafitas gordito insoportable. Y luego que lo del inframundo, en vez de ser una ciudad, lo reducen a una casa y la verdad que queda un poquito descolocado. A mí es que ese drama no terminó de convencerme porque aún encima, claro, después de haberte leído el libro, esperas muchísimo más. No sé si es que no tuvieron el dinero, consideraron que la historia, si le metían demasiados elementos chinos, la gente no lo iba a entender y es que es Netflix, ni idea. Si lo ves como su propia cosa, bien, dentro de lo que cabe. Si lo ves para completar el libro, olvídate porque es que no tiene nada que ver. Y la gente que vaya buscando maromazos, pues sí, Erlang tremendo y el otro que está muerto también tremendo, todo el mundo tremendo. Pero la historia flojea por todas partes, lo siento. Dicho esto, la siguiente novela que publicó Jiang Zichu se tituló The Night Tiger. Publicada en el año 2020, la tenéis en español con el título El tigre nocturno por la editorial Planeta. Esta lamentablemente no me la he leído. También va de rollo de mitología malaya, pero es que no os puedo decir más. A ver, conociendo a esta autora, me supongo que estará bastante interesante, pero es que no caí sobre él, lo siento. Y su tercera novela ha salido al mercado el día 13 de febrero de 2024, que se titula The Fox Wife, la esposa zorro. Y es que la cosa va de zorros. Y cuando va de eso, yo de cabeza, claro. La historia está ambientada en la Manchuria de 1908. Para que os situéis un poco, es el final de la dinastía Qin, de la cual hablamos largo y tendido en el programa que dedicamos a My Dearest. Pero claro, allí hablamos de los inicios, esto es el final. Es decir, la regencia de la emperatriz Cixi durante la minoría de edad del emperador Puyi, que es el de la peli esta del último emperador, que luego daría paso a la invasión japonesa, la República China, etcétera, etcétera, etcétera. El libro se estructura en dos historias que se van simultaneando. Por un lado tenemos a Nieve, que es una espíritu zorro, que ya os hablé de este tipo de seres en un monográfico, lo que pasa que le daba el nombre japonés Kitsune. Aquí se les llama Huxian. Y esta mujer zorro ha jurado venganza contra un fotógrafo que se llama Baek Tu Nikan,
porque con la excusa de que quería hacer unas fotografías de un cachorro de zorro, contrató a un cazador y este entró en la madriguera de esta mujer zorro cuando no estaba, se llevó a la cría y entonces, cuando ella por fin pudo rescatarla, a los pocos días murió. Así que ella inicia un viaje persiguiendo a este fotógrafo por media China y parte de Japón. Por otro lado, tenemos a Bao, que es un detective privado, se le podría decir así, al que han contratado para investigar la misteriosa muerte de 2 mujeres abandonadas en la nieve y congeladas. Y es que este señor resulta que desde pequeño tiene la capacidad de saber cuando una persona está mintiendo. Un don que parece ser que está relacionado con zorros. Ambas historias se van interrelacionando, se van concretando en una serie de cosas que las relacionan. Mientras que nuestra protagonista Nieve está viajando hacia el sur para encontrar la pista de ese fotógrafo al que piensa matar, Bao, sin embargo, está viajando hacia el norte, que es de donde procedía una de las mujeres que ha aparecido muerta. Por el camino vamos aprendiendo tanto del pasado de esta mujer zorro como del pasado de este investigador privado. Y van apareciendo personajes que intervienen en ambas historias, lo que pasa que no a la vez. Así, en la infancia de Bao, por ejemplo, tenemos a Tacta, que es una niña con la que se hace amigo y que posteriormente la mujer zorro entrará a su servicio. A su vez, esta señora tiene un nieto cuyo amigo es un japonés de nombre Shirakawa, que en realidad es un zorro que se llama Shiro y que conoce a Nieve. Y este, a su vez, provoca un viaje a Japón en el que resulta que Nieve se reencuentra con otro zorro que se llama Kurosaki, en realidad Kuro, que a su vez había salvado a Tacta de niña. Es una historia que va entrelazándose y desarrollándose y relacionando a todos los personajes una y otra vez. Aquí la autora vuelve a jugar otra vez con un montón de material procedente de la mitología china, principalmente todo el tema de los zorros. Va jugando con creencias populares en diferentes partes de China. Nos describe muy bien cómo es esa interacción entre zorros y humanos, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Es muy interesante a veces cómo cuenta vivencias de hace miles de años. Cómo se conocieron estos 3 zorros también es muy interesante. Y luego por la parte de los humanos, todas esas creencias que hay a cuenta de los zorros mal rollo, de los zorros buen rollo. Muchas cosas que tienen que ver con el chi, con la energía esa interior, con cómo nuestro destino también está marcado por esas energías. Más luego el trasfondo histórico que no le mete mucha caña, no le da mucha importancia, va dando pinceladitas por aquí y por allá. Pero realmente es un mundo que está al borde de un abismo. La gente que conocemos qué es lo que pasó después es un periodo muy difícil. Pero claro, la autora no está haciendo una novela histórica, está simplemente hablando de una serie de elementos fantásticos dentro de esa historia. Lo cual no le quita interés, pero tal vez para la gente que no conoce muy bien en el periodo en el que está ambientado esto, igual se pierden algún detalle, igual no entienden algunas cosas que son bastante importantes en la trama. Más que nada porque es que hay un momento básico, crucial, que si no tienes mucha idea de qué es lo que está pasando ahí, no te sitúas del todo. Sí se entiende, pero el peso específico de lo que se está hablando ahí no termina de aterrizar. Aunque este no es el principal problema que tiene esta novela. Lo que yo le veo que falla aquí es más una cuestión de ritmo. Le pasa un poquito como la primera de la que os hablaba. Para cuando mete el meollo de la historia, de lo interesante, de lo que te apetece escuchar, el libro ya se está acabando. Así que hacia el final tienes un montón de información, están pasando un montón de cosas que no termina de cerrar bien. Pero porque es que ha perdido el tiempo al inicio con otras que de tanto enfatizarlas una y otra vez ya resulta repetitivo.
Me cansé de leer la historia del fotógrafo y de cómo había hecho las fotografías y del cachorro de la otra, y de cómo me lo quiero cargar, de todo lo que había sufrido. Y con respecto a Bao, todo el rato hablando de cómo la niñera suya había hecho un pacto con un zorro, se supone, pero no sabía, no se había dado cuenta, no se había enterado de qué pacto había sido, porque si se había desmayado, que si no sé qué. Y luego, el viaje a Japón es que no se sostiene por ninguna parte. Tiene su razón de ser, pero luego las vivencias de los personajes allí son bastante absurdas. Y otra de las cosas que me fastidió un poquito personalmente fue el personaje de Shiro. Porque me construyó un personaje totalmente ido de la olla, con un sex appeal increíble, que es que te pegas medio libro queriendo más de él. Y sin embargo, yo lo aviso, es una gran maniobra de distracción, lamentablemente. No voy a decir ni por qué ni cómo, pero os ahorro la desilusión, porque es que yo me llevé una desilusión. Pero bueno, para gustos los colores. En cualquier caso, tiene un arranque muy bueno, tiene una mitad del libro que flojea y luego tiene una parte final que es que, vamos, es un no parar. Tal vez demasiado exagerado y tal vez, lo que digo, demasiado apresurado, pero porque es que has perdido el tiempo en otras cosas. Hubiera preferido que todos los detalles que introduce hacia el final del libro me los hubiera estado dando poquito a lo largo de la novela. Más que nada para mantener el tempo ese que digo que le falla. Pero bueno, toda la parte de comentar lo de los zorros, muy sí, muy fan. Algún detallito ahí se le fue un poco. La parte de Japón no terminó de convencerme en algunas cosas. Pero ya os digo que es que toda esa parte de Japón no sé exactamente a qué narices la metió o por qué la metió. Excusa para sacar a los personajes del entorno habitual, pero entonces déjalos allí o manténlos un poquito más. No sé, algo ahí no me terminó de funcionar. Pero en sí es una buena historia, es curiosa y ya os digo que si queréis aprender un montón de temas que tienen que ver con mitología china, va dando pinceladitas por ahí que son muy interesantes. De todos modos, a falta de leerme el segundo libro, yo creo que con el tiempo esta escritora puede darnos muy buenas historias. Y todas ellas con unos detallazos increíbles. Pero por favor, si las convierten en drama, solo les pido que sigan un poquito la historia, que no me hagan una cosa completamente independiente. Y lo que sí que me encantaría, que sé que ha habido muchos lectores que se lo han pedido, es una continuación de la novia fantasma, por favor. Necesito más Erlang en mi vida. Y si me da una precuela de las aventuras de Shirakawa, Shiro, el zorro blanco, yo estoy ahí la primera. Pero bueno, eso ya es cuestión de la escritora, no mía. Y a lo mejor no daremos tantos detalles como las historias de Janshi y Chu, pero también tenemos nuestras cositas en la izakaya y por lo tanto os recomendamos que le deis al botoncillo ese de seguir, de suscribirse, como sea que se llame, corazoncitos, estrellitas, pulgares hacia arriba, porque además nos hará muchísima ilusión. Formas de encontrarnos o recomendarnos, tenemos esa pedazo de página web historiasdeunaizakaya.com, donde se pueden escuchar no solamente este programa, sino todos los anteriores, enlaces a los servicios de podcast donde aparece este programa, enlaces a nuestras redes sociales o a una mala, nuestro canal de YouTube. Pero si no eres de la cosa tecnológica, y lo entiendo perfectamente, seguimos teniendo una dirección de email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yané! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, hey, hey.